Hola a todos, les envío un saludo hasta sus hogares, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues, sean bienvenidos a una clase más de programación orientada a objetos. Esta sesión, este video es especial porque iniciamos con la unidad número 3. El día de hoy, pues, he querido, aunque sea que veamos una sesión de la unidad 3 antes de comenzar el primer parcial, ya que considero que les puede ser de utilidad. Veremos algunos conceptos aquí que les facilitarán la vida, que les podrán ser muy útiles para el primer parcial de la materia, que será ya la próxima semana. Más detalles al respecto, pues los comparto al final de este video. Así que bueno, ¿verdad? Entrando en materia, la agenda para el pequeño video de hoy, espero que hoy sea más corto. Veremos cuatro cosas: los array lists, los hash tables, delegados, aunque sea una introducción a ellos. Mira, los vamos a profundizar más después del primer parcial. Y las expresiones lambda, ¿verdad? Y al final una sección de anuncios. En primer lugar, los array lists. Los array lists son arreglos de longitud variable, son estructuras dinámicas, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de los arrays o cuál es la razón por la cual son utilizados? Son versátiles, es que pueden almacenar objetos de cualquier tipo. Es una estructura pseudodinámica, ¿verdad? Los que recordarán el ciclo pasado, pues, ¿verdad? Una regla de longitud variable. Lo especial de ellos es que cada nodo puede tener cualquier tipo de objetos. Es decir, nosotros dentro de este nodo nosotros podemos tener, digamos, dentro de un nodo podemos tener un entero, en el siguiente nodo podemos tener un número flotante, en el siguiente nodo podemos tener una cadena de caracteres, en el siguiente nodo podemos tener un objeto de la clase cuenta bancaria, en el siguiente nodo podemos tener un objeto de la clase libro, en el siguiente nodo podemos tener vehículos, después podríamos tener lo que sea. Es decir, es completamente general, ¿verdad? eh, Nosotros podemos tener cualquier tipo de objetos aquí, tengan herencia entre ellos o no, cosas que vimos que en las listas debe ser requisito, ¿verdad? Aquí no. Y bueno, veamos un ejemplo, ¿verdad? Bueno, veamos un ejemplo. Lo voy a hacer aquí un poco más grande. Vale, por ejemplo, digamos, vemos aquí ahora, por cierto, un requisito para poder utilizar esto es que tenemos que utilizar system.collections. Recordarán que para las listas que vimos antes de vacaciones, nosotros necesitamos utilizar system collections generic. Perfecto. Pero para los array lists, nosotros necesitamos utilizar system.collections. Ok. Antes que nada, pues para demostrar, aquí tengo una pequeña jerarquía de clases. Tenemos la clase alimentos. Eh, para demostrar de que nosotros podemos meter una array list, objetos que pertenezcan a una herencia, objetos que no pertenezcan, podemos meter cualquier cosa en una array list, ¿verdad? Pero en este caso le quiero demostrar con una pequeña jerarquía. Tenemos una clase que se llama alimentos, una clase padre, abstracta, por cierto, ¿verdad? Tenemos una clase abstracta también para mezclar varios conceptos, ¿verdad? Ya estamos pues finalizando, es prácticamente la última sesión de la meta 1, ¿verdad? Entonces, para mezclar todos estos conceptos. Tenemos una clase abstracta que tenemos dos propiedades, tenemos nombre y calorías para los alimentos. Tenemos aquí un constructor y tenemos un método virtual. Recuerden que virtual daba la posibilidad, abría la puerta para poder sobreescribir este método, pero no lo obliga como el abstract, ¿verdad? Pero bueno, tenemos esto. Luego tenemos una clase hija que se llama carne, es decir, carne es un caso específico de un alimento. Ahora ya carne ya es una clase concreta, una clase que no necesariamente, mejor dicho, una clase que nosotros podemos instanciar objetos de ella. Tenemos aquí un constructor que va a llamar al constructor de mi clase padre. Recordarán aquí
¿verdad? La sintaxis para hacer esto. Si mi constructor de la clase padre recibe un string y un entero, pues yo aquí se lo mando. Yo en la clase hija pues recibo 3 parámetros y mando a llamar al constructor de mi clase padre con estos otros dos. Y pues para sobreescribir info yo utilizo un override, ¿verdad? Y además si yo quiero mandar a llamar a mi objeto de la clase padre, perdón, a mi método de la clase padre, pues yo ocupo base o base. ¿Verdad? Bueno, esto preguntarán, bueno, esto no tiene nada que ver con ArrayList. No, pero quería pues aprovechar pues para recordar todos estos temas, ¿verdad? Los constructores con herencia, los override, lo virtual, los métodos con los mandar a llamar el método de tu padre, creo que era un buen momento. Para la clase granos, pues tenemos un análogo, tenemos exactamente lo mismo, solo que en lugar de proteínas tenemos carbohidratos. Pero de ahí es lo mismo, tenemos una propiedad, tenemos un constructor que manda a llamar al constructor de la clase padre y tenemos un método que sobreescribe el método de mi clase padre y que también nos manda a llamar. A esta altura de la materia, pues yo espero que con esto no haya ningún tipo de dudas, espero que con esto no haya ningún tipo de problemas. Bueno, lo que nos convocaba a este ejercicio era el ArrayList. Aquí yo he instanciado 4 objetos de estas clases, digamos pollo, cerdo, arroz y trigo, ¿verdad? Entonces, en el ArrayList, la ventaja es que soporta cualquier tipo de objeto. Entonces, si se fijan, yo aquí no le he puesto qué tipo de dato es el nodo. ¿Por qué? Porque yo puedo meter cualquier cosa aquí. Si quieren la explicación técnica, la explicación formal es que en realidad cada uno de los nodos es object. Object, la superclase cósmica, ¿verdad? Es la clase padre de cualquier clase que exista, ¿verdad? Entonces, en realidad los nodos, pues los almacena como un object, ¿verdad? La clase más general que existe. Entonces, por herencia, pues nosotros podemos pues, meter cualquier otro dentro de eso. Es muy en la teoría, ¿verdad? Muy teórico. En la práctica podemos pensar de que podemos introducir en una ArrayList cualquier tipo de objeto. Y bueno, hacemos aquí un recorrido. Nosotros podemos pues utilizar info porque como tenemos la jerarquía aquí, la clase padre tiene info, entonces todos los podrán utilizar. De ahí, para hacer una analogía, solamente para hacer una analogía, una comparación, tenemos aquí que con una ArrayList nosotros podemos meter cualquier tipo de objetos y con lista, si se fijan, aquí hacemos exactamente lo mismo. Con las listas que hemos estado viendo. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que yo aquí tengo que definirle el tipo de dato de mi nodo. Es más, y se lo defino como la clase padre de mi jerarquía, que es alimentos, y que por polimorfismo yo podré introducir pues todas las clases hijas a esta lista. ¿Por qué? Pues por polimorfismo, si yo tengo que mi nodo es la clase padre, entonces yo puedo introducir las clases hijas sin ningún problema, porque tengo la garantía de que podrán hacer cualquier cosa que tenga la clase padre. Espero que a esta altura de la materia pues no haya problema con eso. Y si no, pues cualquier duda, estamos a la orden. Ya este es un recorrido, es un for each a esta lista. Digamos, para terminar el tema del ArrayList, aquí, digamos, para terminar de demostrar su versatilidad, si se fijan, en esta ArrayList que le he llamado cornucopia, ahora ahí no tiene nada que ver con la entidad financiera de El Salvador, sino que con parte de la mitología, ¿verdad? Aquí en la cornucopia yo he metido pues, estos 4 objetos, pero también yo puedo introducir enteros, puedo introducir flotantes, puedo introducir cadenas de texto, puedo introducir booleanos. Yo pudiera introducir aquí objetos que estén fuera de la jerarquía de alimentos. Yo puedo meter absolutamente cualquier cosa. Eso no lo puede hacer una lista. Una lista no lo puedo hacer porque yo aquí tengo que definirle cuál es el tipo de dato que sea mi nodo. Entonces, si yo aquí le defino entero, pues solo entero podré meter, no podré meter los demás. Si yo aquí le meto alimentos, como es el caso, pues yo podré meter alimentos, también podré meter carnes y granos por herencia, por polimorfismo. Pero en esta lista yo no voy a poder meter ni enteros, ni flotantes, ni nada de eso. En cambio,
Con los ArrayList yo sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en los ArrayList yo puedo meter cualquier cosa. Es más, si ejecutamos esto, podremos verlo ya en funcionamiento. Digamos, al principio, utilizando el ArrayList, yo le introduje las carnes y los granos. También para hacer la comparación con la lista, yo le metí los carnes y los granos. Pero pues para terminar de demostrar su funcionalidad con el ArrayList, yo puedo meter un entero, puedo meter un doble, puedo meter string y un booleano. Entonces, si se fijan, en el mismo instancia del ArrayList que se llama cornucopia, yo tengo una gran mezcolanza de cosas. Tengo carnes, tengo granos, tengo enteros, tengo flotantes, tengo varias cosas. Entonces, jóvenes, pues esto yo se los he querido traer, ¿verdad? Para que ustedes conozcan que existen los ArrayList. ¿Verdad? En algunos casos, pues, los podrá ser de mucha utilidad, ¿verdad? Entonces, eso era. Y bueno, quizá algunos se estará preguntando, bueno, los ArrayList se miran bastante chivos, es decir, son muy versátiles. Yo puedo meter cualquier cosa ahí, puedo olvidarme prácticamente de los tipos. Entonces, ¿tendrán alguna desventaja? Pues la respuesta es que sí. La desventaja es que son menos eficientes que las listas tipeadas. ¿Verdad? Una lista, por el hecho de que ya se sabe con anticipación qué tipo de dato es el del nodo, entonces pues esas listas son más eficientes. ¿Por qué? Porque en los ArrayList, como yo no lo sé, entonces cada vez que yo introduzco, yo tengo algo de ella, pues internamente C Sharp hace una conversión a object, entonces es menos eficiente. Pero pues a cambio de perder un poco de eficiencia, pues ganamos mucha más versatilidad. ¿Me doy a entender? Espero que sí, ahí tal vez alguno de ustedes pues les podrá sacar bastante provecho a los ArrayList. Este es el primer pues concepto que les he querido traer. El segundo son las hash tables. ¿Verdad? Aquellas personas que llevaron esta dinámica conmigo tal vez las recordarán. Hash table, tenemos una tabla hash, es una colección que permite almacenar pares de objetos. Imagínense, por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas Naturales, estamos las personas y nuestro número de DUI, por ejemplo. O en la base de datos de la UCAT están los estudiantes y está el número de carnet, por ejemplo. Entonces, ese par de objetos, ¿qué cosas son? Es una llave que vamos a conocer como un identificador único, como los DUIs o los carnets de la UCA. Y el segundo tenemos el valor, ¿verdad? Que aquí pues, nosotros podemos almacenar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de clase y ahí es genérico. Entonces, una de las ventajas de esta colección frente a otras es el poco tiempo que tarda en realizar una búsqueda. Es decir, como nosotros, digamos, a diferencia de las listas, a diferencia de los arreglos, que nosotros almacenamos con índices que van desde 0 hasta n, entonces yo tengo que ir secuencialmente. Se recordarán, ¿verdad? Estructuras dinámicas que tenemos que hacer recorridos y que toda la onda. Entonces en los hash tables no, porque yo no voy a tener los índices 0, 1, 2, 3 y sucesivamente, sino que yo tengo llaves, es decir, yo voy directamente a mi elemento. ¿Verdad? Esa es como la ventaja, ¿verdad? Que es mucho más eficiente en tiempo. Una desventaja es que no pueden haber llaves iguales, ¿verdad? Pero tiene sentido. Por ejemplo, no puede haber dos estudiantes en la UCA que tengan el mismo carnet, ¿verdad? O no puede haber dos ciudadanos en El Salvador que tengan el mismo DUI, por ejemplo. Entonces, el comportamiento de una tabla hash, ¿verdad? No sé qué tan avanzados van en bases de datos con el maestro Varela. Pues supongo les habré explicado ya qué son las llaves primarias en una tabla, creería yo que sí. Entonces, pudiéramos ver unas tablas hash, la llave de una tabla hash como una llave primaria dentro de una tabla en una base de datos relacional, ¿verdad? Que su valor tiene que ser único y es el que identifica unívocamente a un registro dentro de esa tabla. Es la misma lógica. Pero bueno, ¿verdad? Dejémonos de teoría y veamos dos ejemplos. En el primer ejemplo, es el que yo les mencionaba de estudiantes. Por ejemplo, digamos, yo aquí he generado aleatoriamente estos nombres.
Entonces yo tengo hash table. Si se fijan nuevamente a similitud con el array list, yo no le he dado pues el tipo de dato, ¿verdad? Porque pues lo soporta. Yo aquí tengo una llave que es numérica, pero de igual manera yo pudiera tener llaves de otros tipos, una llave de cadena de texto, por ejemplo. Y aquí tengo yo aquí mi valor. En este valor es una cadena de texto, pero yo pudiera tener como valor clases, por ejemplo. Así que bueno, ahora tenemos la hash table, tenemos estudiantes y dentro de estudiantes, yo aquí he introducido, creo que son 8, quiero ver. Sí, son 8 estudiantes. Cada uno tiene su propio número de carnet, ¿verdad? Y entonces esta hash table, esta tabla hash es bastante útil porque bastante útil porque es bastante sencilla también de ocupar. Si se fijan, para añadirlo, solo le voy agregando la pareja llave valor, la llave valor, para ver cuántos son, similitud de una lista común y corriente, yo puedo usar el count. Otra cosa que no debemos olvidar es eh, utilizar el Using System Collections de igual manera que con los array list. Ahora, para recorrerlo hay la misma estructura, un for each. La diferencia va a ser que ahora nosotros, como tenemos una pareja de valores, tenemos la llave y los valores, entonces nosotros podemos iterar en las llaves y podemos iterar también en los valores. Podemos iterar en las dos cosas como un todo, ¿verdad? Le vamos a llamar dictionary entry, es como el nombre técnico para llamarle pareja llave-valor, ¿verdad? Y dentro de esta pues tenemos las llaves y los valores. Pero también nosotros pudiéramos iterar solamente entre las llaves o solamente entre los valores. ¿Verdad? Ahí depende. Ahí, como nosotros queramos, iteramos los dos al mismo tiempo o iteramos cada uno por separado. Ahí a gusto, ahí a la necesidad. Y bueno, la ventaja es esta. Si se fijan, nosotros accedemos aquí como que si fuera una lista normal, como que si fuera un arreglo normal, pero aquí el valor que pongo es el valor de la llave que yo le di, es decir, el carnet del estudiante. Entonces, aquí no importa si yo tengo, por ejemplo, digamos, recordarán la teoría que vimos en estructuras dinámicas. Si yo tengo aquí una lista que tiene 1000 elementos, entonces se va a tardar mucho menos buscar un elemento que si yo tuviera una lista con 1 millón de elementos. ¿Se recordarán? En cambio, en la hash table no. Si yo tengo un hash table con 10 millones de elementos y yo tengo otro solo con 50.000 elementos, entonces se va a tardar el mismo tiempo en encontrar un elemento. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer una búsqueda, sino que como el hash, es decir, el valor único, la llave primaria, ¿verdad? La analogía con la llave primaria es el mismo, es único, perdón, entonces directamente va a la casilla. Es un acceso directo, por llamarlo así. Entonces, jóvenes, este es otro recurso que considero que les puede ser de mucha utilidad, ¿verdad? La hash table. Así que veamos otro ejemplo pues, de cómo utilizar una hash table un poquito más elaborado. Utilizamos para que ustedes vean vaya, estas 4 líneas de aquí son las mismas del ejercicio que vimos con los arrays. Tenemos carne y granos que sabemos que pertenecen a la jerarquía, cuya clase padre es alimentos. Ok, pero en la hash table, en el ejercicio anterior vimos que las llaves, ¿verdad? Que es el valor que se le daba, nosotros introducimos enteros. Pero nosotros no necesariamente tenemos que limitarnos a enteros, sino que también podemos tener cadenas de texto. Es decir, nuestras llaves son estas cadenas de texto, que son las iniciales. Y en nuestros valores, nosotros podemos tener no solo variables de tipo primitivo, sino que también variables de tipo objeto. Entonces, si se fijan, aquí nuestra llave es P y nuestro valor es pollo, es decir, todo el objeto de esta clase. Se mira bastante útil o no. Espero que ustedes, tengo confianza de que ustedes vean el potencial de esto. ¿Verdad? Nosotros podemos hacer muchas cosas bastante interesantes aquí. Y si lo ejecutamos, podemos ver que, pues,
es bastante útil, ¿verdad? Tenemos aquí las llaves. Entonces ahora, digamos, nosotros pudiéramos tener acceso a alguna casilla algún nodo, perdón, de este hash table directamente con estas llaves que nosotros le hemos dado, con P, con C, con A y con T, ¿verdad? Y dentro tenemos todo el objeto. Entonces, tengo confianza, espero que ustedes vean el potencial que tenemos con esto. Entonces, si ustedes pues gustan, pues utilizarlo en su parcial o algo, pues con todo gusto. Espero les facilite la vida. No sé si hay dudas hasta aquí, pues espero darme a entender, ¿verdad? Por eso les he traído ejemplos sencillos, pues para que eh, darme a entender, ¿verdad? No complicarnos mucho con esto. Así que bueno, jóvenes, el ArrayList y el hash table son dos estructuras dinámicas que podemos utilizar. Ahora, dejemos un poco de lado el tema ahorita de estructuras dinámicas y vayámonos un poco a la parte de procedimientos, a la parte de métodos. Les quiero pues comentar, aunque sea la introducción al tema de los delegados, un tema bastante útil. ¿Qué es un delegado? Un delegado, voy a leer la definición aquí, es un tipo que representa referencias a métodos. Es algo así como que si nosotros metiéramos un método dentro de una variable, algo así, como darle un nombre a un método y utilizarlo como que si de una variable se tratase. Mira, para aquellas personas que hayan tocado C++ de una forma algo avanzada, ustedes recordarán que ustedes se pueden hacer punteros a funciones en C++. Entonces, para aquellas personas que lo hayan usado, pues los delegados son casi que lo mismo. Son bastante similares. Y los delegados, pues, se pueden utilizar como para pasar métodos como argumentos a otros métodos. Esto ya es un poco más avanzado, esto lo veremos hasta después, pero les comento que se puede hacer. Veamos el ejemplo más sencillo que se me ocurre para delegados. Veamos una calculadora. Por ejemplo, tenemos aquí una calculadora de una clase que tiene tres métodos estáticos: sumar, restar, multiplicar. Súper sencillo, ¿verdad? Tenemos pues, estas tres cosas: sumamos, restamos y multiplicamos, ¿verdad? No hay mayor ciencia aquí, estático. Eso sí, fíjense, debe ser estático. Ahora, ¿cómo creamos un delegado? Lo vamos a crear de la manera siguiente, como tenemos en la línea 8. Mi delegado, operación igual, new mi delegado, es decir, eh, yo defino mi delegado de esta manera. Yo en este caso le voy a dar public delegate double mi delegado arroba double a double b. ¿Qué significa esto? Va, desglosemos esto. Para empezar, yo estoy definiendo un delegado aquí. Con la palabra reservada delegate, yo le estoy diciendo que quiero definir un delegado. Perfecto. El público, ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy diciendo es algo así como un prototipo de funciones, parecido, bastante parecido. Yo tengo el nombre de mi delegado, tengo el tipo de dato que va a devolver mi función y tengo la lista de los parámetros que va a tener esta función, que va a tener mi delegado. Entonces, yo dentro de mi delegado, yo voy a poder introducir cualquier función que cumpla con lo siguiente: que tenga estos parámetros y que devuelva este tipo de datos. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, yo puedo meter sumar porque tiene dos parámetros que son dobles y devuelve un doble. Sí, claro, si se fijan, cumple con esto mismo. Yo también puedo meter restar y multiplicar. Claro que sí, porque yo tengo dos dobles y devuelvo un doble. Entonces, tienen la misma forma, entonces yo lo puedo meter aquí a mi delegado. Si alguien, digamos, mete aquí otro método que se llame raíz cuadrada, que devuelve un doble, pero que no me solicite dos parámetros, sino que me solicite solo uno. Bueno, entonces yo aquí no lo puedo meter en este delegado, porque mi delegado obligadamente debe tener dos parámetros. ¿Me va a entender? Espero que sí. En este caso yo inicializo mi delegado con sumar. Yo le digo, mira, delegado,
Yo quiero crear un delegado que sea mi operación y que por el momento contenga la función sumar. Yo sé que suena un poco raro, ¿verdad? La primera vez que lo escuchamos suena bastante raro. Es como meter este método dentro de una variable. Sí, tan raro como suena, ¿verdad? Pero también es útil, no se preocupen. Tenemos dentro de esta variable, tenemos adentro un método. Entonces, la funcionalidad de los delegados radica en eso. Tenemos variables de tipo delegados que pueden contener métodos. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo crear un pequeño menú para una pequeña calculadora, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar. Entonces, lo que yo hago es albergar dentro de mi variable de tipo delegado un método o el otro, ¿verdad? Dependiendo ahí de la operación que quiera hacer el usuario. Y de lo demás es bastante sencillo. Solamente le solicito los dos números que yo quiero operar. Y finalmente, pues yo lo utilizo aquí. Me detengo aquí en la línea 29. Aquí es donde yo ya mando a ejecutar operación. Operación. Algunas veces operación va a mandar a ejecutar suma. Algunas otras veces operación va a mandar a llamar resta. Y algunas otras veces va a mandar a llamar multiplicación. El detalle es que cuando yo lo ejecute, ¿verdad? Lo voy a ejecutar aquí en la línea 29 con A y B. El resultado, pues lo voy a almacenar aquí y lo muestro en consola. Que algunas veces va a ser uno o va a ser otro, pues eso depende, ¿verdad? Ahí, si se fijan, les podrá sonar un poco similar ahí el tema con las interfaces. Sí, podría ser que sí, ¿verdad? Podría sonarles un poco, ¿verdad? Con, tal vez un poco con polimorfismo, ¿verdad? Una especie de polimorfismo, ¿verdad? Entonces sí, un enlazamiento tardío, ¿verdad? Así que bueno, pongámoslo en práctica. Veamos cómo se ejecuta esto. Bueno, tenemos aquí, bienvenidos a la calculadora con delegados. En este caso a mí se me antoja sumar, yo quiero sumar 4 con 5, entonces mi resultado es 9. Es decir, yo aquí vengo y ahorita operación, mi delegado, que se llama operación, es una suma. Pero digamos, ahorita se me ocurre que no, a mí ahora yo lo que quiero es restar y a 8 yo le voy a restar 2 y me dice 6. Perfecto, entonces ahora en la variable operación yo lo que tengo adentro es el método resta. Bueno, y digamos que ahora yo quiero multiplicar. Yo voy a multiplicar 2 por 7 sería 14. Entonces ahora yo que tengo es multiplicación. Y si yo quiero regresar a sumar, lo puedo hacer. Por supuesto que sí. Por ejemplo, puedo hacer 8 más 8, tengo 16 y así sucesivamente. Entonces, espero que vean cómo funciona el delegado. Espero que vean la utilidad que puede tener. Como les digo, ahora este es solo la muy introducción. No se preocupen, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo con mayor detalle después, ¿verdad? Junto con Walter, cuando después lo vamos a estar viendo. Pero quiero que vean la parte más básica. En resumen, ¿verdad? Resumamos los delegados. Los definimos como en la línea 4, con la palabra reservada delegate. Y yo aquí le doy algo así como el prototipo de una función. El nombre de mi delegado, el tipo de dato devuelto y la lista de parámetros con su tipo. Ahora, esto es definir los delegados. Yo voy a crear un caso específico de mi delegado, algo así como instanciar un delegado, no tanto así, pero por darle una analogía, que le llamo operación y entonces yo le inicializo con sumar. Y yo lo puedo hacer porque sumar me devuelve un doble y tiene como lista de parámetros dos dobles, que es exactamente lo mismo. Si fuera diferente, si fueran dos enteros en vez de dos dobles, yo no lo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo defino, aquí yo lo instancio. En las líneas 17, 18 y 19 yo lo puedo cambiar a voluntad. Así como que si en una variable entera yo primero tengo 2, después almaceno 8 y después almaceno 6, entonces en mi delegado primero almaceno suma, después puedo almacenar resta y después puedo almacenar multiplicación. Y finalmente,
ya al momento de ejecutar, de mandar a ejecutar el método que yo tengo adentro, yo lo puedo hacer simplemente como la función operación. Así que bueno, espero darme a entender con esto. Espero que le vean la utilidad, ¿verdad? Más que todo, como añadiéndole más versatilidades a nuestros códigos. Así que bueno, em, espero estarme dando a entender con esto. Así que hasta ahorita hemos visto así de una manera pues bastante rápida, porque el objetivo de estos videos es que sean más cortos. Un array list, un hash table, delegados. Entonces, finalicemos el video de hoy con las expresiones lambda. Una expresión lambda es una función o un método anónimo. Es bastante parecido a los delegados. Tiene sus diferencias. Una diferencia es que las expresiones lambda se suelen utilizar para crear expresiones LINQ. Después, bueno, la siguiente semana vamos a ir al examen parcial, después vamos a empezar ya con interfaz gráfica y después vamos a ir a la parte de bases de datos. Cuando lleguemos a la parte de bases de datos, vamos a utilizar bastante las expresiones lambda. Van a recordar este tema porque se suelen utilizar con LINQ. Entonces, ¿por qué? Como característica general, tenemos que recordar, digamos, al definir una lambda, sus parámetros de entrada y qué es lo que va a hacer. Es parecido a un delegado. Veamos un ejemplo. Vale, un ejemplo inmediato. Por ejemplo, por cierto, digamos, lo más usual es que utilicemos las lambdas sobre listas, sobre colecciones. Es lo más usual. Entonces, digamos, yo aquí tengo una lista de números y que yo voy a guardar los números del 1 al 10. Perfecto, porque quiero ver cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces, la lambda yo la estoy utilizando aquí en la línea 13. Si fijan, yo tengo números.findAll. Entonces, mi lambda empieza aquí. Yo le digo, para cada elemento de mi lista, entonces utilizo aquí un nuevo operador. Es igual flechita. Entonces, yo tengo, si ese elemento, yo le saco un módulo 2 y es igual a 0, entonces perfecto. Mira, me lo va a almacenar en una lista completamente diferente que se llama pares, diferente de la que yo tengo todos los números. Y si no, bueno, si no, pues no. Lo podemos ver acá. Al principio números tiene del 1 al 10, pero aquí en pares yo solamente tengo del 2 al el 2, 4, 6, 8 y 10. Quiero que nos detengamos un par de segundos a ver la versatilidad de cosas que podemos crear con esto, es decir, la cantidad de líneas que podemos ahorrar. ¿Por qué? Porque tenemos una sola línea, una función que tiene un if adentro, que si es par lo almacena una lista, pero que si no, no, que devuelve la lista. O sea, nosotros pudiéramos hacer esto perfectamente con una función y otro tipo de cosas, un ciclo, una función y eso, pero ¿cuántas líneas nos vamos a tardar? Nos pudiéramos ocupar varias líneas. En cambio, con la función lambda es mucho más inmediato, ¿verdad? Entonces, eh, también se puede hacer con un delegado, sí, ¿verdad? En este tipo de casos, yo preferiría una lambda, ¿verdad? Y otro ejemplo, digamos, se pueden hacer solamente cosas así muy sencillas con la lambda. Se estará preguntando más de alguno. Pues la respuesta es que no, ¿verdad? Yo dentro de la lambda, yo puedo usar todo el código que yo quiera, yo puedo hacer varias cosas dentro de una lambda. Por ejemplo, aquí, digamos, para cada uno de los elementos de mi lista, si es par, entonces, en este caso, pues solamente hago un printeo en consola, pero yo pudiera realizar más operaciones aquí. Retorno true, ¿verdad? Porque si es par. Retorno falso en el caso de que sea impar, pero quiero que vean pues que yo puedo hacer más cosas aquí, ¿verdad? La función lambda no es solamente pues para alguna operación matemática muy sencilla, sino que, o sea, yo puedo hacer eso, pero puedo hacer muchas más cosas. Bueno, digamos, este es el ejemplo más sencillo que se me puede ocurrir para esta parte de la lambda. Compliquémoslo
un poco más. Veamos aquí el ejemplo 2. Vaya, por ejemplo, hagamos el mismo ejercicio que hicimos con un delegado de la calculadora, pero hagámoslo con lambdas. Por ejemplo, eh, digamos, vaya, yo aquí, digamos, de manera análoga, solo para que vean la comparación, yo voy a crear aquí, yo tengo un delegate, mi lambda. Tengo un delegado que yo voy a llamar mi lambda. Pero ahora, dentro de esta función, ¿verdad? Lo que yo tengo no es un método, sino lo que yo tengo es una lambda. Es decir, yo voy a almacenar sumar. Yo aquí utilizo la función lambda para decirle si yo tengo A y B, entonces lo que me devuelve es la suma. O para restar la resta y para el producto, pues la multiplicación. Estoy metiendo una lambda dentro de un delegado acá, ¿verdad? Te quiero que vean pues la versatilidad de esto. Eso sí, tiene que ser estático. Pequeño detalle. Tiene que ser estático. Entonces ahora, por ejemplo, yo voy a instanciar aquí mi lambda. Yo lo voy a llamar a operación y sumar. Si se fijan, es la misma idea del ejercicio anterior, solo que varían un par de cosas. En la sesión, en el ejercicio anterior, pues yo tenía que hacer una clase aparte, tener métodos aparte. En cambio, aquí no, aquí yo utilizo lambdas, me ahorro más código, ¿verdad? Y entonces para cambiar entre una y otra, pues como yo ya tengo en estas variables la función, pues yo solo se lo asigno como que si fuera un valor, como que si yo guardara el número 3 dentro de una variable entera, como que si yo guardara un 10.5 en una variable flotante. Entonces, de igual manera, yo guardo la función lambda restar dentro de mi delegado operación. Espero que vean la analogía. Y bueno, finalmente, pues para aplicarlo es exactamente lo mismo como el ejercicio pasado, la operación. Y bueno, pues al momento de ejecutarlo es igual. Yo puedo estar sumando, voy a hacer esto un poco más pequeño para que vean. Aquí, la línea 32. Mira, si yo quiero sumar 6 con 7, me va a decir 13. Pero ahora no, ahora yo quiero almacenar la lambda que es para restar. Bueno, entonces a 7 le resto 6, me da 1. Pero ahora yo quiero almacenar la lambda que es para multiplicar. Bueno, 9 con 0 me va a tener que dar 0, ¿verdad? Y así sucesivamente. 1 con 2 con 4 me va a dar 6. Y sucesivamente. Entonces, lo que tengo yo es aquí esta operación. Y dentro de operación, lo que yo tengo son estas funciones lambda, ¿verdad? Entonces, jóvenes, este es una herramienta más, ¿verdad? Que les puede ser útiles a ustedes, ¿verdad? El objetivo, pues, es que ya con todos los conocimientos que tienen de la unidad anterior, ¿verdad? Ustedes puedan partir de eso, puedan ahorrar código, puedan sistematizar más cosas, pueden hacer las cosas en menos líneas y en general pueden ser más eficientes. No sé si hay dudas, ¿verdad? No. Espero que no, bueno, espero que no. O si hay dudas, pues ya saben, a través del Discord o comentarios, correo, cualquier cosa. Así que bueno, ¿verdad? Estas son las lambdas. Quiero ver. Y bueno, entonces, pues con esto termina el corto video de hoy. Como les menciono, pues el objetivo es que estos videos sean más cortos. Entonces, yo aquí les traigo un par de ejercicios opcionales para aquellas personas que lo deseen hacer. Por ejemplo, digamos, ahora que ya vemos los array lists, utilicemos un array list en la clase biblioteca de juegos, el que explicamos en el video anterior. Que allá teníamos una lista común y corriente, una lista de juegos, recordarán, juegos era cada uno de los nodos. Entonces, prueben cambiarlo y utilizar un array list. ¿Qué implicaciones tendrá? Inténtenlo, háganlo. Ahora, otro ejercicio puede ser utilizar un hash table, ¿verdad? Podemos utilizar un hash table en lugar de la lista en la clase biblioteca de juegos. Otro ejercicio que siento bastante interesante para que ustedes realicen es para dentro de consola de juegos, entidades bancarias, en la acción de jugar o comprar, pudiera realizarse en algún momento ahí, en algún lugar, los delegados o las lambdas. ¿Hay alguna manera única de hacerlo?
pues la respuesta es que no, ¿verdad? Ahí depende de la creatividad que ustedes tengan. Ustedes pueden utilizar los delegados de una forma o de otra. ¿Verdad? No hay una única forma de hacerlo. Esto es lo bonito de la programación. Así que ahí les dejo de tarea, pues, ingeniárselas para utilizar alguna de estas herramientas que hemos visto ahora, así de manera, pues, fugaz, en el ejercicio anterior. Así que les dejo ahí la espinita, ahí la curiosidad, el deseo de hacerlo. Así que bueno, ahora para finalizar, un par de anuncios. Estamos ya al borde de terminar la meta uno, ¿verdad? Pues no sé qué tal les ha parecido hasta ahorita la materia. Pues espero que pues, les vaya gustando, espero que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Espero pues que todo esté bien, ¿verdad? Y cualquier cosa pues estamos a la orden. Pues comentarles, debido a que esta semana nos hemos tenido que ver de manera asíncrona, como les comento, estoy actualmente en un evento. Entonces, yo sí quiero hacer antes del parcial una sesión síncrona, pues para que pueda haber pues interacción con ustedes. Me hace falta esa retroalimentación inmediata que tenemos con ustedes. Entonces tengamos una sesión síncrona el lunes 12, ¿qué les parece? Yo estoy más que seguro que van a estar de acuerdo. Pero bueno, es opcional, ¿verdad? No es obligación. Si ustedes pues no tienen dudas, pues no quieren asistir, pues no hay ningún problema. Nos vemos de un solo en el parcial. Pero si pues si tienen dudas o las quieren resolver, pues aparte de los medios que ya tenemos, como el Discord, pues nos veremos el lunes 12 de abril de manera síncrona, es decir, en vivo, ya sea por YouTube o por Google Meet. Ahí habría que definirlo, ¿verdad? Pero sí, me gustaría hacer una sesión síncrona, pues, para resolver dudas con ustedes y estar en contacto. Respecto al examen parcial, formalmente para una sección debería ser el 13 y para la otra sección debería ser el 14. Pues yo creo que sería lo mejor, ya, tanto para ustedes como para nosotros en el equipo, eh, que sea pues una sola evaluación, para darles más tiempo a ustedes también, para no darles un tiempo demasiado reducido, sino que tener un tiempo ahí más o menos amplio para poder realizar la evaluación. Entonces, que sea el martes 13, el miércoles 14, les mandaremos las indicaciones más adelante, no se preocupen. Los temas, ¿verdad? ¿Qué temas van a venir? Pues todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Tenemos tiempo ahí todavía para digerir los temas y eso, ¿verdad? Y bueno, pues ya en miras a la meta número 2, ya el lunes 19 de abril, pues abre el periodo para reasignar los clanes, ¿verdad? Ahí envíenle correo a Lourdes o también vamos a crear un nuevo formulario de Google en el Moodle para poder reasignar los clanes, ¿verdad? Así que recuerden, vean la instructora María Lourdes, ella es la encargada de los clanes, así que cualquier inconveniente, ¿verdad? Y que ustedes quieran reasignar sus clanes, pues ahí sería con ella. Así que bueno, jóvenes, pues esto ha sido el final del día de hoy, ¿verdad? Son 4 herramientas que espero pues que les sirvan mucho, ¿verdad? Que les sean de utilidad. Así que bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Que tengan un buen día, ¿verdad? Un saludo y nos vemos el lunes 12, ¿verdad? Y si no tienen dudas, pues nos vemos directamente para el examen. Nos vemos, que tengan un buen día.